Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, Generando Conciencia Nacional. Este es el programa de LN, por lo cual los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden encontrar todos los demás programas subidos, completos, y para los que les gusta ver un bloque también, para cortar pedacitos. Les agradecemos a todos los que vienen suscribiéndonos y nos alientan con un comentario, como siempre, lo comparten y que vienen trayendo sus inquietudes. Les agradecemos mucho, vamos a tratar de siempre de contestar todo lo que podamos. Soy Lucas Cianfania y lo tengo a mi lado a Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, Lucas, ¿vos? Como decimos siempre, de lo personal. Así que vamos y a... hasta ahí, porque sí, vale. La nación nos compete también, por supuesto. Por supuesto, sí, nos afecta como si fuera personal. Vamos a hablar un poco del tema del neoliberalismo y la socialdemocracia, cómo vuelven a presentarse de forma muy marcada estas dos alternativas que no son alternativas, son una falsa dicotomía. Vamos a hablar en el primer bloque el tema del acuerdo político de Mauricio Macri, supuesto acuerdo, que se basa en el miedo a Cristina Kirchner, por supuesto. En el segundo bloque vamos a tocar sinceramente, para nosotros sinceramente es más de lo mismo, así que vamos a hablar un poco de lo que salió del libro y el contrato social que mencionó Cristina Kirchner. El tercer bloque vamos a pensar que no son propuestas las alternativas del acuerdo político o el contrato social, sino que lo que necesitamos realmente los argentinos es un proyecto nacional, que esa sería verdaderamente la tercera posición. Empezando con el primer bloque, Ale, hay una nota de iProfesional que dice: acuerdo político. Esta es la carta que Macri envió a dirigentes opositores, empresarios y sindicalistas, esta nota del 7 de mayo. Los 10 puntos del presidente. La carta completa de Mauricio Macri para la oposición. Dice: la Argentina ha logrado a lo largo de los años algunos acuerdos básicos que permitieron fortalecer nuestra democracia. Quisiera saber cuáles. Bueno, dice: el consenso democrático que cerró las puertas a experiencias autoritarias, la asignación universal por hijo, el rechazo a la violencia política, la alianza estratégica con el Mercosur, por dar algunos ejemplos. Pero claramente hemos tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Pasaron cosas. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo a nuestro país en una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza, pese a nuestros recursos y nuestras potencialidades, sí, las cuales no pararon de desaprovechar. Por ello, cada vez que se acerca un proceso electoral existen muchas dudas sobre nuestro futuro, dice. Los argentinos y el mundo quieren tener más claridad y certeza de que hemos podido dejar de discutir algunas cosas que ya no se discuten más en la mayor parte de los países. Qué ideal sería eso, la verdad. Sí. Qué ideal sería. Qué ideal sería, sí, tal cual. Por eso le quiero pedir que pueda expresarse sobre estos 10 puntos que consideramos imprescindibles para dejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país. Estos puntos no son un plan de gobierno, ya sabemos. No, acá piden lo que es un acuerdo político. En el primer bloque vamos a abordar un poquito esto. Ver la hipocresía de estos acuerdos políticos y por otro lado, o contratos sociales. Primero, nos menciona el primer punto que le pide Macri a los partidos opositores, políticos opositores, candidatos a presidente, es lograr y mantener el equilibrio fiscal tanto en la nación como en las provincias. Esto es una hipocresía tremenda, es demagogia. Tanto a veces le llaman al peronismo demagogo. Esto es demagogia porque lo dice luego de que ha subido enormemente los impuestos. El kirchnerismo lo subió de una manera descomunal y el macrismo lo continuó. Sí. Los continuó subiendo, Sí, sí. generando más inflación y tomando más deuda. Y sobre todo sin bajarle los impuestos a sectores muy importantes como ha sido la industria naval, la marina mercante, pero sí le ha bajado los impuestos a la minería, por ejemplo el tema del litio, pero qué casualidad, estos recursos los traen empresas extranjeras. O sea, a la patria, al país no le queda nada. No, no queda nada. Vienen empresas de afuera con sus propias personas, traen nuestros recursos, se los llevan a sus patrias y allí lo producen, ¿sí? La carga recae siempre sobre la pyme argentina, pero nunca sobre, por ejemplo, Monsanto, Barrick y esos tipos de empresas. Ahora la industria naval, marina mercante, que sí tienen bandera argentina, sí podrían producir y generar miles de puestos de trabajo, no, esto lo llenamos de impuestos. Y mira, hablando de eso, también un poco de este tema, segunda medida, sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo, que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de los países vecinos. No le estaría yendo muy bien, ¿cierto? Porque, a ver, el mismo instrumento está equivocado desde el inicio, digo, no es gratis subir las tasas de interés a niveles estratosféricos. Yo creo que es uno de los puntos más terribles de todos, porque deja entrever que esto es una clara medida, una bajada de línea del FMI. Sí, tal cual. ¿O te está diciendo un banco independiente? O sea, ¿independiente de quién? ¿Del Estado?
Exactamente. Es un banco dependiente del Estado-Nación, que no lo controle ya el Estado. No, Ahora exacto. que lo controlen de afuera y nos digan qué hacer de afuera, pareciera que está todo bien. Y sí, mirá, pues las consecuencias son muy claras. Se encarece todo, desde alquileres hasta mercadería. Lo que se vende a cuenta corriente, que termina, viste, a 90 días y el que tiene un negocito tiene que esperar y se le encarecen todos los productos. Todo intento de inversión productiva se va a la timba, o sea, la bicicleta. El interés tiene la función de garantizar que el ahorro y la inversión se junten. Acá se separan cada vez más. Vale aclarar que quien firme cualquiera de estos dos puntos sin pedir cambiarlos, sea el político que sea, es un traidor, un vendepatria. Tal cual. ¿Sí? El tercer punto nos habla de promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. Esto es una engaña pichanga, ¿sí? Porque también es hipócrita de nuevo, porque no se habla cómo mantener exportaciones y cómo de manera inteligente nos integramos con el mundo. Para mí, por ejemplo, para nosotros desde LN, creemos que integrarnos de manera inteligente con el mundo sería seguir el ejemplo de lo que hacen potencias como China, como Rusia, como Tal Estados cual. Unidos, que aprovechan sus recursos para generar producto final, de esta manera generando miles de puestos de trabajo. En cambio, el presidente quiere generar que nos integremos con el mundo, pero exportando materia prima, lo cual esto viene como anillo al dedo a las potencias, porque eso necesita materia prima, sobre todo China. Sí, sobre todo los sectores más estratégicos, por lo que tiene que ver con la comida, cayó hasta eso, o sea, son inútiles hasta en ese tema. Esto es desgraciadamente, perdón la vulgaridad, pero bajarse los pantalones. Sí. Es bueno, quiero entrar en la joda, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Y me bajo los pantalones y veo qué pasa. O sea, sí nos vamos a integrar al mundo. Nos integramos como la peor basura. Fue una peor basura, claro, como el resto. Fíjate cómo ¿A qué fue. precio? Fíjate, claro, ¿por qué precio? Pero fíjate cómo fue la situación de estúpida. Decidió aumentar impuestos, o sea, ya sea retenciones, y jugó con el dólar de tasa de interés. ¿Y qué pasó? Dos cosas. La vez que subió la exportación fue por la depresión del mercado interno, o sea, porque la gente en Argentina consume menos. Eso ya es terrible. Por otro lado, se jactan de un superávit comercial. Pero ¿cómo funciona el superávit comercial? Porque las pymes tienen posibilidad de importar por la misma depresión del mercado interno. Es una canallada. Le puse el cuarto punto que dice Lucas. Dice, respecto a la ley, respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión. Estamos muy de acuerdo, por supuesto. Por supuesto, sí. Pero entonces se va a respetar la ley. Y para respetar la ley se va a cambiar el actual sistema judicial, ya que hablamos de cambios, estamos hablando de concertaciones, estamos muy de acuerdo. Entonces, bueno, cambiemos esta actual ley, que creo que ni un ciudadano argentino honrado está de acuerdo porque sabe que defiende al delincuente y al corrupto, y no así al ciudadano trabajador. Hoy actualmente el trabajador argentino, un ciudadano por lo mismo, honrado, honesto, honorable, Sí. que se defiende frente a un delincuente, tiene que dar miles de explicaciones de cómo manera salió la bala, si le preguntó antes, no señor, discúlpeme, usted me va a matar, porque si no, quiero ver si le puedo pegar un tiro y voy a ver si se lo doy en el dedo chiquito del pie. Claro, le pido No vaya a ser que la permiso. jueza se enoje mucho, usted también se enoje mucho que tuvo una mala vida. Ahora, si usted me mata, no tiene que dar ningún tipo de explicación, no hay una policía eficaz que lo siga, se va tranquilo a su casa, nadie lo va a buscar, porque en la realidad, lo que siente actualmente el pueblo argentino, que estas personas no le pasa nada. Tal cual como los delincuentes de baja monta, como los corruptos de arriba. Los corruptos de arriba, sí, por supuesto. Ya de por sí que un presidente le condone la deuda del correo al padre, es tremendo. Y también usar el Estado para aumentar tarifas de peajes. Es que es un ejemplo a los delincuentes, la verdad, abajo. Sí, Tremendo. Si no le pasa nada a los de arriba, Si porque no le pasa a ellos. yo soy un gil si no robo también, ¿me entendés? exactamente. Así el ciudadano honrado, la clase media, la hacen ver como los giles. Exactamente, el pensamiento de Poliana. Luego Qui- tenemos, decime, Sí, no, está bien, justamente. luego tenemos la creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna que se adapta a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. Acá claramente se está hablando de la reforma laboral. Sí, pero es al revés lo que están haciendo. O sea, la ecuación es al revés siempre. Porque no se hace nada para modificar lo que serían los costos reales de la economía para que un trabajador salga más barato contratar. Acá se va directamente al derecho, pero los impuestos no lo van a sacar. Aquí quiero que todos los sindicatos no tienen que ceder en absoluto. No solamente no tienen que ceder, sino tienen que decir, sí, nos sentamos a discutir, pero para pedir más, ¿sí?
para pedir que no se eliminen impuestos, para pedir un impulso estatal en ciertas áreas, para pedir aún más derechos a los trabajadores, porque los países del primer mundo tienen mucho más derechos que lo que tiene actualmente Argentina, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, los sindicalistas acá tienen una tarea importantísima, es no ser para nada. El que cede frente a esto es otro traidor vende patria. Así como los políticos ceden al punto 2, los que ceden al punto 4 también son traidores vende patria. Exactamente. Porque si no, fíjate, se quita el derecho, pero se mantiene la burocracia empresarial. Y ese es un problema también. Me hace pensar esto que este acuerdo político parecía un acuerdo político para los políticos estar un poquito más tranquilos y no haya tanto lío entre los ciudadanos, ¿no? Sí, es una defensa corporativa, sí. Claro, cual. sí, che, hagamos un acuerdo entre nosotros, oligárquico, y que todo siga funcionando, para que todo continúe igual. Para que todo continúe Después igual. vamos a hablar que hay otros contratos sociales que también son para que todo continúe igual. Sí, por supuesto. El punto 6, Lucas. Reducir la carga impositiva nacional, provincial, yo me río pues no Sí, puedo sí, creer. Provincial y municipal, empezando por los impuestos distorsivos. Acá tengo una lista. Yo tengo una lista. Es que te meto un cuchillazo en el hígado y después te digo, no fui yo. No, y yo después te juro. decimos, y tenemos que agarrar y ver la manera para no meterte los cuchillazos en el hígado. Es tremendo, ¿me Es entienden? tremendo, sí, sí. Te voy a enseñar a defenderte un futuro de cuchillazo. Mira, por ejemplo, aumento de tarifas, ya sea peajes, arreglado por decreto de Macri con la autopista del Sol, impuesto a los servicios públicos. Quiere decir que te cobra impuesto por pagar tarifas, básicamente. Eso significa de agua, gas y electricidad. Impuesto al combustible. Un país con una empresa insignia como YPF que supo hacer docencia con otros países de Sudamérica. No, también. Ingresos brutos, el IVA más alto del mundo, lo cual muestra que ante el agujero de recaudación del IVA se inventan estos impuestos adicionales eso que no recauda poco, pero es para llenar el agujero. Después el impuesto a las ganancias, fue promesa de campaña y no solo no lo sacó, sino que lo aumentó y lo amplió a quienes lo pagan. Si no fuera un buen fallo de la Corte Suprema, pagaban jubilados también. El macrismo ha mostrado que es una continuación excesiva de lo que es el kirchnerismo. Sí, exactamente. Es un poquito más modelo. rápida, pero exactamente lo mismo. Qué raro que el neoliberalismo y socialdemocracia se parezcan tanto, ¿no? Sí. Ya vamos a ver en el segundo bloque un poco por qué se parecen. El punto 7 marca la consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que es seguridad a los jubilados actuales y futuros. Es más hipocresía, creo, que cualquier jubilado puede opinar sobre esto. No tenemos mucho más que decir porque sobran las palabras, nos están mintiendo en la cara. No me entienden la cara. El 8 habla de consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del gobierno nacional de turno. Esto también es demagogia. ¿Te acordás cuando esto lo hizo San Luis? Una provincia sin deuda y demás. Sí, Y diciendo, bueno, como somos federales queremos producir para nosotros mismos. claro. No. Y saltaron al cuello. Por supuesto. Fíjate que la reforma del Pacto de Olivos, por lo menos, que esto se acentuó y que tenemos un sistema en el cual las provincias, solamente 1/3 de los fondos son propios. Los 2/3 son discrecionales. 2/3 son discrecionales, ¿eh? Y acá dice que hay que sacar la discrecionalidad. No le queda nada. Mismo me da gracia cuando el gobierno estaba preocupado, si fue un sistema federal, no entiendo por qué estaba preocupado en las elecciones neuquinas a ver qué pasaba con Vaca Muerta. No tendría que estar preocupado para nada. No, Si ellos quieren que crezca, ¿no? claro. Para no vaya a ser que no le van a sacar el negocio de exportar materia prima de los argentinos y producirla a ellos, generar trabajo para los argentinos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Un modelo federal tiene que buscar que se desarrollen las provincias, ¿sí? No solamente seguir continuando con el modelo de exportar materia prima. Eso no es desarrollo. Nos lo venden como crecimiento, pero es un crecimiento oligárquico, crecimiento para pocos. Y ni siquiera argentino. Porque, bueno, se preocupa mucho porque no le saquen el precio de la comida en Chicago, ¿viste? Que le nombran, ahí le ponen el precio de la soja y todo eso. Pero el punto 9, que quiero que lo expliques un poquito, Lucas, que dice asegurar Un un sistema de sistema estadísticas profesional, confiable e independiente. Sí. Seguimos con la demagogia. Seguimos con la demagogia. Demagogia, mentira. Y finalmente el 10º. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Esa sí la cumple. Bueno, ese punto es el que dice todo. Sí. El punto que más importa es el 10. Esto es para que todo sea igual. Cumplimiento con nuestros acreedores. Nuestros acreedores nos piden que continuemos con el modelo país exportador de materia prima Sí. y que paguemos la deuda generando intereses. Paguemos los intereses, no el capital. Este modelo exportador de materia prima no genera ganancias solamente para las empresas oligárquicas de afuera. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Acá nos damos cuenta que el negocio de la deuda es para que no lo paguemos. Para que no la pagues, claro. Nos quitan nuestros recursos, destruyen nuestras industrias, no la dejan crecer
y encima lo que generamos ganancia es para pagar intereses. Sí, es la lógica del usurero. Vamos a un corte, dale, enseguida Vamos a un volvemos corte. con Sinceramente. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN, que es nuestro canal de YouTube. Sinceramente, ¿no? Sinceramente, más de lo mismo. Sinceramente más de lo mismo. Y vamos a hablar un poquito del libro y en teoría, contrato social que se pide. ¿Qué cosa que se acuerdan ahora de los acuerdos políticos, los contratos sociales? De mencionar palabras, le hemos visto a varios políticos de hacer una nueva Argentina, que Argentina industrial. Pronto van a empezar a decir que no, necesitamos una Argentina potencia, industrial, tecnológica, científica, con impulso estatal, o sea, robando propuestas absolutamente nacionalistas, que han dado orígenes al peronismo, pero que no las hacen. Sí, yo me cansé de escuchar gente que hable de una nueva Argentina. Pero roben tranquilos, ¿saben por qué no nos preocupa? ¿Por qué no lo hacen? No, Pues son unos chantas. exactamente. Y el pueblo lo sabe, quédense tranquilos. Y si lo llevan a cabo, ¿qué problema habría? Cristina Kirchner, en tono campaña, dice: va a ser necesario un contrato social de todos los argentinos. Esto lo publica Infobae el 9 de mayo del mismo año. Dice, estamos de acuerdo, pero nos preguntamos, ¿se dejarán entonces contenciones ideológicas? Porque siempre lo que pasó mismo con el UNASUR ha sido bien planteado con buenas ideas, pero después siempre se ponía lo ideológico arriba. Nunca pasó la unión de Fuerzas Armadas, nunca pasó un crecimiento industrial en conjunto, No. siempre se discutían estupideces ideológicas. Jamás una Argentina, una Venezuela, un Perú, un Brasil potencia, Claro, unidos todos en un mismo destino en común. No, siempre ideológico. exactamente. Fíjate que cómo es curioso, ¿no? Cómo se empieza a unir, uno encuentra las similitudes históricas. En los revolucionarios, entre comillas, franceses, el ala izquierda, digamos, estaba inspirada en Rousseau, que era un intelectual que escribió un libro llamado El Contrato Social. Nos explicaba una idea de supuesta voluntad mayoritaria, decía referencia, como le gusta decir a estos, la justicia popular, yo diría demagógica. Pero Sí, ellos, utilizan la palabra popular o social o nacional cuando les conviene. sí, pero con una connotación totalmente antipopular, porque en realidad viene de una secta de iluminados y que degollaban gente para purificar sus propias filas, inclusive. Es curioso como los liberales de izquierda de ayer usaban las mismas palabras y las mismas propuestas que los liberales de izquierda hoy. Menciona Cristina, por supuesto que nadie en época de curso de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, la iglesia, nadie puede estar en desacuerdo con esto. Va a ser necesario algo más, un contrato social de todos los argentinos y las argentinas, ideología, ya vemos acá, Sí. a lo que apuntan no la van a dejar de lado, Exactamente. con metas verificables, cuantificables. Está buenísimo, lo cual nos preguntamos, ¿se va a hacer un proyecto nacional? ¿Por qué acuerdo político, contrato social? Cuando hay un proyecto nacional que Cristina dice ser peronista, ¿por qué no lo realiza? No lo realiza ningún peronista. No. Haría una tarea revolucionaria, Sí. reivindicando el auténtico peronismo, que es para nosotros una desorganización inacabada aún, desgraciadamente. ¿sí? Exactamente, sí. Entonces, ¿se hará un plan trienal con metas objetivos a alcanzar? Ya que hablaba de metas objetivos, estamos absolutamente de acuerdo. Un plan trienal o cuatrienal. ¿Recuerdan los planes quinquenales? Hicieron crecer a Argentina generando industria nacional. Miles de industria nacional. Miles de trabajo. Venían los extranjeros a nuestra patria. Sí, Elegían. tenemos capacidad productiva soberana. Sí. ¿Se dará un impulso a la industria argentina? ¿O van a continuar vendiendo materia prima? Sí. El litio de 2012 se viene ya denunciando, gobiernos kirchneristas, que las empresas extranjeras se llevan el litio. Y el macrismo subió aún, obviamente, la apuesta y siguen llegando el litio. Sí, tal cual. O sea, fíjense, el modelo de es país el mismo. exportador de materia prima, ni el macrismo ni el kirchnerismo lo siguen. Digo, lo abandonan. Exactamente. Fíjate una de las frases, ¿no?, que tiene acá. En otro tramo del discurso dice: Cristina Kirchner elogió la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. La economía vuela. Tiene el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. Teóricamente, la Reserva debería de subir la tasa de interés para que la economía baje. No. Algunos se dieron cuenta de que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto lo que dicen allá, imiten lo que hacen allá. Muy bien lo que dice. Tal cual. Estamos de acuerdo. Sí. Quizás sería bueno que no hubiese llenado a las pymes de impuestos. Sí, ¿sí? Trump los bajó. Porque sí cerró, pero cerró el estilo comunista, Sí. no el estilo proteccionista.
de reivindicar el Estado-Nación. Impulso estatal. Claro, puede ser estratégico el ¿Cuál es la proteccionismo, no diferencia cualquier con cosa. Trump? Bajó impuestos. Exactamente. Bajó impuestos, hizo un impulso estatal a sus industrias y comenzaron a crecer. Sí. Nos cerró todo y aparte tiene ya... Estados Unidos está industrializado. Argentina no está industrializada. No. Queremos ir a eso. Queremos apuntar a eso. Pero nunca se llegó. Se lo ha llenado de impuestos. Siempre interrumpió este proceso. El Estado se lo llenó de ñoquis. Así nos hace un impulso estatal. No, ¿sí? así se lo combate. Generando cada vez más planes. Tampoco se hace un impulso estatal. No, y financiando un consumo artificial, pagando tasas irrisorias a los bancos que la recibían de adelantado encima. Es aquí que vemos absolutamente necesario tomar conciencia nacional para que los argentinos nos demos cuenta de estas mentiras. Exactamente. De que si no se abandona el modelo de país exportador de materia prima, Macri, Cristina, Massa, quien fuese, nos están mintiendo en la cara. Se están riendo de nosotros. Y para que no pase esto, nosotros como argentinos tenemos que tomar conciencia nacional. Un dato de color, así seguimos con las frases. 60 o 70% mínimamente de componentes importados tiene lo que se produce industrialmente acá. Es una mentira. Por eso siempre mencionamos, acá nos damos cuenta, socialdemocracia y neoliberalismo son lo mismo. No abandonan ninguno de estos modelos. Con un traje diferente. Exactamente. Entonces, acá tenemos que preguntar a los argentinos, ¿queremos ser colonia o queremos ser potencia? Pero vamos un poquito a, sinceramente, las frases. Me acuerdo una vez leyendo un poco de psicología, mencionaban como cuando uno dice sinceramente, realmente, no está hablando de verdad, está mintiendo. Porque cuando uno habla de verdad, no dice, no, realmente es verdad lo que te digo. No, sinceramente, es así, no. Sí, no. Uno cuando expresa de esa manera con el sinceramente, realmente, está mintiendo. Se llama sobrecompensación, sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, vamos a ver un poquito de las frases de Cristina, la socialdemócrata arrepentida, ahora un poquito edulcorada, que hizo algunas cuestiones como, debo admitir que la cuestión de las cadenas nacionales fue todo un tema. Si el hecho que yo hablara por cadena nacional bastante seguido, cierto, para comunicar la gestión del gobierno, obras, leyes y demás, tenía una razón objetiva. Si yo no utilizaba esta herramienta, lo que nosotros hacíamos no aparecía en los medios de comunicación. Uno dice, bueno, al principio, vale aclarar, para nosotros este libro se abusa absolutamente de la ignorancia, por desgracia, de una parte del pueblo argentino que desconoce el tema de geopolítica o de política, o como mencionamos, elegir un modelo de país exportador de materia prima, un proyecto nacional y demás. Por culpa, por supuesto, de estos tergiversadores de la doctrina justicialista, como atorrante como Macri y demás. Sí. No tergiversores este último de la doctrina justicialista. Es un atorrante sin abiertamente. Nombre y apellido. Esto es mentira. La presidenta tiene que saber que a ministros se encargan de esto. Uno lo de Estados Unidos, ya que le gusta tomar el ejemplo de Trump. Trump no sale siempre a dar declaraciones. Salen sus ministros muchas veces. Sí, para eso están los ministros. Obviamente, ¿para qué están entonces? Hay un jefe de gabinete. Ahí te das cuenta como nuestra exmandataria no puede ver eso, no, que alguien resalte más. ¿Grupo de trabajo? No todo decirlo, todo yo. No, exactamente. Es algo tremendo, porque un proyecto nacional no de una permite patria el ego gigante. No se fomenta así. Y el verdadero caudillo nace justamente cuando da lugar a estas personas. Pues eso es la conducción, no lo que hizo. Miremos a Perón. Claro. Miremos la cantidad de riqueza intelectual que había en esa época. Gobernadores, ministros, diputados, senadores, filósofos. Manuel Carrillo. O sea, resaltaban por todos lados. Sí, totalmente. Ahora, ¿quién tenemos actualmente? No Axel Kicillof. Claro, Darío Schwarzenegger. Es tremendo. El punto 2 que menciona Lucas, había tomado la decisión. Dice, había tomado la decisión de no tener fueros. No solo por lo que dije que los argentinos debían descansar en mí y yo de ellos, sino porque no estaba dispuesta cuando terminé mi mandato a que dijeran que iba a una lista buscando fueros. Esa fue la única razón por la cual dije no a Daniel Scioli cuando me pidió que encabezara la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Hoy, a la distancia, me pregunto, ¿hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada? ¿No me habré equivocado al decirle que no a Daniel? ¿Qué sé yo? Es una razón, puede ser. La otra puede ser que usted, presidenta, exmandataria, discúlpeme, no, está bien, Estados Unidos también dicen. Quería que pierda. Sí, muchos piensan eso. Hasta muchos militantes del kirchnerismo piensan eso porque no se olvidan que en 678 se le mostraba a Scioli como uno de los candidatos del fondo. Junto a tanta Massa como Macri. Y de Clarín. Tal cual. Y luego, después de defenestrarlo tanto, se le fueron a decir a los militantes, no, tienen que militar por él. Varios enojadísimos.
Algunos militaron, otros se fueron, no lo Sí. toleraron. Con Este Bracho. escupitajo a sus valores de militantes. También nos hace dudar que hasta el último momento hizo campaña por él. Y la manera soberbia con la que hizo campaña, siempre desprestigiándolo a su lado, teniéndolo como un perrito faldero, también nos hace dudar bastante. Sí, la verdad que sí. También nos hace dudar bastante la cuestión de que, para nosotros, usted lo quiere a Macri. Macri existe para el kirchnerismo. Sí. Lo eligieron de opositor, porque no había oposición. Puede ser que ellos quieran quedar en Macri para que vuelva a ella. ¿Qué sé yo? Qué sé yo. Otra frase dice: me acuerdo de varias veces como legisladora quise presentar un proyecto de ley decretando la obligatoriedad del análisis antidroga, rinoscopía para todos los integrantes de los 3 poderes del Estado, funcionarios, legisladores, jueces. Harta de escuchar hablar sobre la lucha contra el narcotráfico a personajes que hasta las piedras saben que son adictos. No lo hice porque Néstor era muy crítico sobre este tipo de propuestas. Decían que eran proyectos fachos, aunque hoy no dudaría un instante en votarlo con las 2 manos, se enoje quien se enoje. Curioso como ahora quiere apelar a la incorrección política. Sí, van a ir muchos diputados de ella también presos. Sí, Pero bueno, también. cuando ella dice, decimos sobre el estudio jurídico, de a poco empezamos a tener clientes muy importantes en Santa Cruz, que eran amigos de su padre, bla, bla, bla. Dice. Fue a partir de ese momento que comenzamos a crecer económicamente. No lo dudo del todo. Sí dudo que, quienes hacer eso, pudieran lanzarse a la política. Y no, por ejemplo, la cuestión de los fondos de Santa Cruz. Qué casualidad cuando se roban todo esto, Néstor Kirchner empieza a resaltar en la política nacional. Sí, tal cual. Esto parece que se olvidan de que justamente por esto Néstor comenzó un crecimiento. ¿Qué sé yo? Qué sé yo. Una me parece muy importante. Durante el conflicto con las patronales agropecuarias por la resolución 125 sobre las retenciones de la soja, famosa, me adjudicaron el apodo de yegua. Los ojeros me hacían reír mucho por su extremo machismo y gorilismo. Sin embargo, lo que definitivamente sí me da pena es el odio de una mujer de clase media o de clase baja. Bueno, sigue con el tema de los insultos, pero ahora mismo hay otra frase más que dice: creo que Néstor pensaba en la alternancia, pero la verdad es que yo quería que nos fuéramos en 2011. Había quedado muy marcada por el enfrentamiento con las patronales rurales en marzo de 2008. Y digo patronales rurales y no el campo, porque construyeron esa imagen bucólica del campo, de la vaquita del gaucho, pero se trataba de los grandes pools y monopolios agroexportadores. La batalla había sido con ellos. A mí me encantaría que aclare de qué ojeros habla, porque la verdad que Monsanto, Groboscopatel, con el apoyo de Eduardo Einstein y todos los que le vendió tierras, estaban chochos con el modelo. Eran socios. He aquí que mencionamos, porque dijimos que se abusa desgraciadamente la ignorancia de gran parte del pueblo argentino con estas cuestiones, que desconocen el valor, hoy actualmente el papel importante que tienen las corporaciones globalistas y las oligarquías financieras. No las menciona contra Macri, porque muchos van a decir, por ejemplo, si mencionaría a George Soros, Eduardo Einstein, uno diría, sí que apoyan a Macri, diría, ¿Y a vos? ver, claro, y a vos también. Y a vos también te apoyan. Compañeros peronistas, realmente peronistas como Jorge Rulli, fueron escrachados por hablar de estos temas. Echados de Radio Nacional. Víctor Hugo Durante Morales, gobiernos kirchneristas. durante el gobierno kirchnerista. Víctor Hugo Morales dando cátedra de las bondades del modelo sojero. Las bondades del modelo sojero. Mencionaba que a Néstor le molestaba ir al Teatro Colón porque lo consideraba algo oligárquico, de la oligarquía. Dice, para él ir al Colón era como una ofensa a la autoridad popular. Era como someterse a un territorio que en la historia argentina había sido identitario de la élite. Como subordinarse a un poder ante el que siempre se había relevado. Está muy bien. Cada uno puede tener sus propias rebeldías, ¿no? Aunque también es una ofensa para la patria poner la ideología primero como lo han hecho. Sí. Abrirle la puerta al progresismo cultural, fomentado por la Open Society y grandes corporaciones y oligarquías internacionales y globalistas. Con esto parece que no le molestó mucho a Néstor. También, por ejemplo, agarrar, causarle éxtasis a un presidente, la verdad, que a cajas fuertes, también me da bastante vergüenza. Me da Sí, un la poquito verdad que asquito, sí. la verdad. Tal cual. Es un insulto incluso al peronismo, la verdad. Esto, por ejemplo, que le moleste estas oligarquías, ¿sí? Del Teatro Colón, pero que no le moleste las oligarquías que financia el progresismo, ¿sí? O sea, es algo que realmente nunca he entendido de estos que se hacen llamar peronistas de izquierda o izquierdistas o los progresistas. Nunca entendí cómo tienen esa doble moral, me molesta algunas corporaciones y otras no tanto. Porque como lo financian las corporaciones reales que existen actualmente, tienen que hablar de oligarquías que quizá perdieron poder, que fueron parte del siglo XX, como las del campo. Tampoco enredar los recursos como el litio, el petróleo, Vaca Muerta y demás
a las oligarquías, justamente. Chevron. Oligarquías extranjeras. Chevron. Eso parece que no molestó a Néstor mucho. Exactamente. Mucho menos salvar a empresas como YPF llenas de deuda, ¿sí? Pagar al Estado y después venderlas nuevamente. A Chevron con una cláusula secreta, mira vos. Que el macrismo la mantuvo. También, por ejemplo, tampoco parece que, si bien les molestaba el FMI, pero que en el Banco Mundial no tuvieron muchos desacuerdos. No. Todo lo contrario. Pidieron un prestamito de 15.000 millones de dólares antes de irse el gobierno, que si lo fue el Banco Mundial. Finalmente, ¿te parece? ¿Vamos a un corte, dale? ¿O tenés alguna más? No sé si tengo una más, estoy viendo, hay varias más en realidad Hay para varias, dedicarle sí. un programa completo. Pero creo que queda bien claro acá que, y es para resaltar, lean el libro, hay que leerlo todos. Pero yo lo que noté realmente al leer este libro, parte de él no lo leí todo por supuesto, pero que se abusa de una manera canallesca Descarada, sí. de una ignorancia del pueblo, ¿sí? De una ignorancia con la geopolítica, con que desconocen cómo las patrias se han hecho grandes, lo que son los proyectos nacionales, lo que es la doctrina mismo justicialista. Se abusan de eso, al decir ciertas cosas que no son así. Por supuesto se abusan de que tenemos un presidente que es un tarado, Sí, pues la verdad que es un tarado, hay que decirlo, no sirve para nada. Y se muestra a ella una pobre damisela que, mira, pero puedo salvar a la Argentina. No sabiendo los argentinos que lo que propone no solo nos salva a la Argentina, sino que nos hunde más en la miseria. Exactamente. Vamos a un corte, dale, enseguida volvemos. Sí. Seguimos en Nueva Argentina. Si les gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Seguimos en Nueva Argentina, generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN, nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar de lo que es un proyecto nacional, sobre todo lo que no es un proyecto nacional. Tal cual, hoy que nos hablan de acuerdos políticos, de contratos sociales, Sí. ¿en un proyecto nacional? ¿Por Bien, qué gracias. no esto? Claro, Bien, gracias. Pero bueno, se ve que las únicas opciones son socialdemocracia o neoliberalismo. Sí, nadie saca los pies de Quien plato. diga ser peronista, la verdad, se tendrá que acordar de proyectos nacionales. Me refiero que están en el poder, por supuesto. Exactamente. Hay una noticia interesante del litio, ¿no, Lucas? Que cerca de 7 empresas extranjeras interesadas en la protección del litio. Esto salió, por ejemplo, el 21 de marzo de 2017. Sí, en perfil industrial. Consolidados los últimos beneficios impositivos otorgados por el macrismo a las compañías que desarrollan minería en el país, 17 empresas extranjeras arribaron con el único objetivo de extraer el metal, por supuesto. Argentina otra vez viste el traje de mero proveedor de materias primas. La otra nota, por ejemplo, que es riqueza argentina en otras manos. 10 empresas extranjeras ya controlan la materia prima del futuro, el litio. Esto fue en 2012. Sí, mira. ¿Qué diferencia, eh? No, ¿Qué diferencia? El control de la reserva del litio, del petróleo que viene, muestra total predominio de capitales foráneos. menos mal que era en oposición. La avanzada sobre el litio, mineral estratégico para el desarrollo de componentes electrónicos, se profundiza de manera tan rápida como silenciosa. Esta es la conclusión que arribó iprofesional.com y de la que viene dando cuenta hace ya 2 años, cuando tras un pormenorizado relevamiento constató que la extracción a gran escala de oro, plata, cobre e incluso uranio corre por cuenta de compañías de capital estrictamente extranjera. Pero bueno, vamos a hablar de acuerdos en serio, ¿sí? Sí, claro. Y de metas en serio. Por ejemplo, una de la restauración del Estado. Sí. Si queremos realmente generar trabajo, para nosotros gobernadores generar trabajo, generar riqueza nacional, desarrollo, sin deuda, Ahí está la justicia ¿sí? social, si no, no. tenemos que restaurar las estructuras del poder político para que las decisiones necesarias se puedan tomar en tiempo y forma, y para que una vez tomadas se las pueda hacer cumplir en modo efectivo y persistente. Exacto. Hoy no sucede eso. No se toman decisiones o se meten parches constantemente. Punto número 2 dice realizar el planeamiento estratégico para establecer un proyecto de nación con metas, objetivos, cronogramas, recursos y responsabilidades. He aquí la importancia de la reconstrucción del Estado-Nación. Ujú. Queremos un proyecto de nación. ¿A qué Argentina vamos? ¿Qué Argentina apuntamos? Yo no vi que ni Macri ni Cristina nos dijeran qué Argentina quieren, a qué Argentina apuntan. No, por Más supuesto. bien veo que lo evitan ese tema, porque quieren continuar este modelo de país exportador de materia prima. Vamos a ver, por ejemplo, lo que sería un plan de reconstrucción nacional, que desarrolle una nueva y definitiva independencia para nuestra gran Argentina. La sanción de una nueva constitución, acorde con las necesidades y condiciones del siglo XXI, no lo que quiere hacer Cristina de abolir el poder judicial, digamos, ¿no? La introducción del principio de responsabilidad personal por las decisiones, acaban todos presos, por supuesto.
institucionales, ¿no? Cada miembro del Estado en cualquiera de sus poderes debe hacerse personalmente responsable por las medidas que se adoptan y por las consecuencias de dichas medidas. Eso sería, la verdad, un lindo acuerdo, un lindo contrato social, mirá. Sí, ahí yo no me sentiría estafado. Sí, tal cual. La formulación de estrategias esenciales para el logro de al menos 10 objetivos básicos. Los enumero brevemente. Sí. Recuperación de la moneda nacional, básico. Pues seguimos con una moneda que genera deuda. Política de máximo empleo, con utilización intensiva de recursos naturales y humanos, previendo un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental. Es muy bueno esto porque ahora nos están sacando el tema del CANDU, que es el tema de la energía nuclear, y parece que vamos a ser dependientes del uranio enriquecido, que no es el más limpio. Una política económica doméstica, por ejemplo, en Por función supuesto. del aumento de la demanda interna y del nivel de vida de la población. Exactamente. Política exterior constructora de alianzas regionales en función de una afirmación de la soberanía y un aumento de capacidad exportadora de bienes y servicios. ¿Escucharon, no? Sí, Eso es ser alianza en serio, sí, que genera crecimiento para todos. exactamente. La incorporación de tecnología para el aumento de la eficiencia y la capacidad productiva, tanto para el abastecimiento del mercado interno como para posibilitar una agresiva política exportadora de bienes y servicios con valor agregado. Y subrayo con valor agregado. Y bueno, también vamos a incorporar, a adquirir, a importar acá, sí, tecnología, pero para poder exportarla. Por supuesto, es estratégico eso. Es bueno marcar esta diferencia, que pocos entienden, claro, exactamente. de nuestros políticos. Reestructuración de crédito, abriendo y o creando nuevas modalidades de financiación, con especial orientación a los sectores exportadores y a lo de mano de obra intensiva. Esto es fundamental. La afectación de medios materiales y consolidación de normas jurídicas para garantizar la defensa nacional y regional en el ámbito externo y la seguridad de población en el interno. Ninguno lo menciona. No, Ninguno lo menciona. Claro, como no aspiran a ser una Argentina potencia, no. ¿qué van a defender? Van a seguir entregando nuestros recursos. Sí, Es bueno, la realidad. exactamente. Sea Cristina o Macri. Reestructuración jurídica para el logro de normas claras y un sistema procesal ágil, con garantía del máximo de equidad. Equidad para Equidad. los ciudadanos, ¿sí? Exactamente. Honestos, Exactamente. ¿sí? No equidad para los corruptos y delincuentes. Claro. No exención impositiva para los políticos, ¿no? Esto Macri ni Cristina no ha mencionado, ¿no? No, En sus para contratos nada. y acuerdos. No, hablan de la justicia, pero muy por ahí. Una política educativa pública y gratuita orientada a la capacitación efectiva de la excelencia. Basta de ideología en la educación. Sí, La educación tiene que aspirar a la excelencia, a la que las personas mejoren. O sea, creemos en las capacidades de nosotros, nuestro pueblo. sí. Ya. Estamos cansados de ver que brillan en todos lados del mundo Sí. y aquí no. Porque no hay un Estado que tenga que le dé un impulso estatal. Tenemos que justamente. brillar más aún, ¿sí? Totalmente. Pero sabiendo que Argentina queremos. Política de salud, finalmente, orientada principalmente a la prevención y a la excelencia de las prestaciones en un marco de descomercialización del sistema de salud. Todos los objetivos deben ser formulados de manera concisa, clara y, cuando sea pertinente, cuantificada. Es decir, la salud es un derecho. ¿Cómo lo hacemos esto? El reclutamiento de personal idóneo lo podemos hacer como, por ejemplo, difusión del plan de reconstrucción nacional estructurado sobre la base de lo que recién expusimos y la convocatoria explícita a participar en la realización de todas aquellas personas que no teniendo antecedentes inhabitantes, llama que Cristina quedará afuera, Hay unos cuantos. qué sí. lindo sería, Sí. demuestren su voluntad de realizar aportes y colaboraciones. Por ejemplo, la reingeniería de la administración pública, disponiendo instituciones y personal sobre la base de las funciones administrativas y las funciones especiales requeridas por el Plan de Reconstrucción Nacional o Proyecto Nacional. La creación de un cuerpo constitutivo permanente para el legislativo, la creación de una verdadera carrera de ciencias políticas. Si empecemos a desarrollar este plan de reconstrucción nacional con gente capacitada en esto. Exactamente. No solamente ñoquis, no solamente mi amigo de aquel, el sobrino de tal, el noviecito de mi hija. Y, Basta de esas tonterías. y la verdad que otra tontería es que haya una subsecretaría de la vicejefatura de gabinete. No, la verdad que es impresionante. La construcción de un amplio movimiento sin exclusiones ni sectarismos que aglutine en forma orgánica y coherente a todos los argentinos honestos que estén dispuestos a contribuir, aún de líneas ópticas diferentes, pero a la realización de este proyecto nacional. Esto es importantísimo, porque significa que aunque se vaya el presidente o venga otro, esto se continúa. Aspiramos acá a una Argentina, visualizamos una Argentina al menos a 50 años. Así se hicieron grandes las patrias. Estados Unidos, para crecer, visualiza a Estados Unidos a 50 años por lo menos.
igual Rusia, igual China y demás. Y se encargó de que su academia formara a estos nuevos integrantes, o sea, a los futuros políticos, a los futuros estadistas, eso es lo más importante. Es hacer una convocatoria a los sectores afectados o involucrados en las estrategias enunciadas para la elaboración de las metas que concurran al logro de objetivos y el análisis de las mejoras alternativas para lograrlos. Establecimiento de un plan de reconstrucción nacional estructurado en un plan de emergencia a 3 años, un plan de consolidación a 6 años y uno de desarrollo a 12 años. Aquí lo que tenemos que hacer es un consenso básico. Escuchen, Cristina y Macri, escuchen bien esto. La transformación que la Argentina precisa requiere un firme consenso, pero sobre puntos, ¿sí? Pero puntos auténticos, no puntos como planteó el macrismo, para que no me molesten, para poder gobernar tranquilo y seguir destruyendo la Argentina de aquí a octubre. El bien común de la totalidad del organismo social tiene prioridad por sobre los egoísmos individuales y sectoriales. Aquí ya el neoliberalismo queda por ser individuales, y socialdemocracia y su progresismo que quedan afuera pues son sectoriales. ¿Sí? Se quieren imponer por encima de... Son minorías igualmente, ¿sí? No son mayorías. No nos dejemos engañar. Por eso son sectoriales. La mayoría de los argentinos no piensan así. Los factores que garantizan la vida y perdurabilidad del organismo social tienen prioridad sobre los eventuales beneficios que el organismo social puede ofrecer. En política tiene que ver, esto lo tendría que mencionar bien Cristina y Macri, el principio del honor, sobre todo. Más allá de la ley y demás. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el principio del honor que obliga a las dirigentes a compartir el destino de las personas de las cuales conducen. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos no solamente políticos, una dirigencia política nacionalista, patriótica, con sentido del honor. Que sea un ejemplo. Exactamente. Toda decisión política tiene que ser personal. Bueno, la responsabilidad personal que mencionó Lucas. Personal. Y sobre todo, en toda comunidad organizada, cada integrante tiene el deber de aportar por lo menos el equivalente de lo que consume, y la conducción de esa comunidad tiene el deber de garantizar que el aporte sea posible y se concrete. ¿Sí? En todo organismo la soberanía reside en última instancia en el poder de la decisión del presidente. Eso se tiene que recuperar para hacer una auténtica política república, una patria soberana. Exactamente. Bueno, ya vemos que las opciones neoliberales de acuerdos o socialdemócratas de contrato social rusoniano no sirven para nada. Tal cual, por supuesto. El proyecto nacional es la tercera posición realmente. Totalmente. Sí, o sea, es ni neoliberalismo, ni socialdemocracia, ni acuerdo político, ni contrato social, sino proyecto nacional. Acá nos damos cuenta, por supuesto, lo dicho aquí, ¿es difícil de hacer? Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Va a tomar tiempo? Claro que sí. ¿Nos van a poner palos en la rueda? Por supuesto. Las grandes empresas son así. ¿Pero vale la pena? Por supuesto. Toda buena obra vale la pena. ¿Y se puede realizar? Sí. ¿Cómo se puede realizar? Por ejemplo, con el aporte de ustedes. Tal cual, Ale. Finalmente, ¿qué conclusión te merece este tema de la socialdemocracia y neoliberalismo? Contrato social, acuerdo político. ¿Y por qué no mejor un proyecto nacional? ¿Nadie habla de esto? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de abandonar el modelo país exportador de materia prima? ¿Cuándo vamos a trabajar para avanzar un proyecto de nación que aprovecha sus recursos y genera productos finales? Para exportar productos finales, productos con valor agregado. Este proyecto generaría miles, si no millones de puestos de trabajo. ¿Por qué no lo menciona tanto Macri como Cristina en su acuerdo político y su contrato social? De esta manera recuperaríamos nuestra soberanía, nuestra moneda volvería a ser fuerte, obtendríamos riqueza nacional, auténtico desarrollo. Y discutiríamos de esta manera qué pasos seguir para ser una Argentina potencia. No como seguir metiendo parches y parches y parches para continuar con este modelo exportador de materia prima del cual ni Macri ni Cristina quieren salir. Esta es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué planteamos esto? Porque tenemos un destino, nosotros sentimos como argentinos, que es el de unir y guiar a Sudamérica. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Y si no lo hacemos los sudamericanos, lo harán otros de afuera. Esta casta política parasitaria y mediocre se tiene que acabar. Y los argentinos se tienen que cansar de ella. Basta políticos sean neoliberales o socialdemócratas. Precisamos estadistas, con visión a futuro. Y un sentir honorable y patrio. Hablemos consideraciones en serio. Por ejemplo, el redimensionamiento de los cargos políticos.
dejando solamente aquellos que sean indispensables por una condición funcional. Basta ñoquis, basta familiares. Llegar al acuerdo de un plan de reconstrucción nacional y poner la ejecución en manos de personas capaces y honestas. De esta manera no será partidario, sino patriótico. De esta manera no importa el presidente, importa la dirigencia política. Y la instauración de un sistema de monitoreo y auditoría de las finanzas de los partidos políticos a los efectos de establecer los montos y la procedencia del dinero utilizado en las campañas. ¿Quieren hacer un acuerdo político y un contrato social? Háganlo, pero blanqueemos las cosas. Generen que los argentinos lo podamos creer. ¿Dónde viene el dinero de sus campañas? ¿Quiénes los apoyan? ¿Quiénes ponen el dinero? Así vamos a necesitar un sistema auditable que permita establecer fehacientemente quién recibe cuánto dinero y sobre todo de quién y para qué. Hablemos en serio, planteemos una verdadera concertación detrás de objetivos y metas claras para avanzar una auténtica nueva Argentina. No para seguir metiendo parches o modelos que no sirve. Tenemos todo para hacer potencia. Nos sobran recursos y capacidades. Pero parece que nos falta patriotismo. Tema tan importante como generar un proyecto nacional, más que nunca digo esto entonces, que necesitamos seguir divulgando estos temas, debatirlos, generar propuestas nosotros. Nosotros somos los que tenemos que generar propuestas, porque somos nosotros los que nos encargamos de construir esta nueva dirigencia nacionalista. El pueblo argentino es necesario que tome conciencia nacional para darse cuenta de las mentiras que le dicen Macri y Cristina, para obligar a nuestros políticos a que avancen en un proyecto nacional que aspire a la grandeza de la nación. Claro, y no esperar acuerdos ni contratos sociales que son solamente de millonarios. Cuando empiecen a hablarnos de que van a abandonar este modelo de país exportador de materia prima, ahí va a ser en serio. Pero para eso nosotros tenemos que saberlo primero. Tenemos que intuirlo. Cuando nos viene, si no nos hablan de eso, es más de lo mismo argentinos. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima, Lucas. Hasta el que viene.